Aragonia retrocede 200 años en el tiempo para conmemorar el bicentenario de la liberación de Zaragoza. Hasta el 3 de agosto el centro acoge una exposición histórico-didáctica en la que los ciudadanos pueden conocer mejor uno de los hitos más importantes de la historia de la capital aragonesa. Fue, como he dicho antes, una Zaragoza con muchas fiestas, asombrosamente con muchas fiestas, donde los franceses querían que corriera el dinero, pero también ponían muchos impuestos y el que no los pagaba lo metían inmediatamente en la cárcel. Una Zaragoza que se levanta de una guerra, intenta olvidar el pasado, y a la vez una Zaragoza que está en paz pero vive en un entorno de guerra que va a marcar un poco las decisiones del gobierno francés durante aquel tiempo. Además de los paneles explicativos, la muestra se completa con una colección particular de Manuel Rufo, prestigiosa modista que ha trabajado para marcas como Ungaro o Dior. En esta exposición se podrá disfrutar de vestidos, joyas, calzados, sombreros, abanicos y otros complementos que usaba la sociedad de aquella época. La moda se hizo casi desnuda. Las mujeres llevaban vestidos de tela muy fina y iban casi desnudas. Y cuando Bonaparte accedió al poder, ya sobre el directorio, empezó la moda a hacerse con telas más espesas como sedas, terciopelo. Además, Aragonia ha preparado 2 desfiles militares recreacionistas para el 13 de junio y el 7 de julio, una apuesta más de Aragonia por seguir ofreciendo a sus ciudadanos una completa oferta de ocio y cultura para todos los públicos.